El tema para hoy es acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene por segunda vez y, como lo dije antes, ya no viene con relación al pecado, ya no viene con relación a redimirnos, a justificarnos o a santificarnos, ya no viene con relación a limpiarnos de nuestros pecados, porque Él ya lo hizo. Él en su primera venida, a través de su muerte, muriendo en la cruz y levantándose de los muertos con poder y gloria, Él pues nos redimió, nos justificó, nos limpió, nos santificó con su sangre preciosa. Y ahora Él viene por segunda vez para llevar a su iglesia. Y cuando habla de su iglesia, no está hablando de una institución religiosa, porque a veces pensamos que la iglesia es una institución religiosa de 4 paredes, en donde ahí hay personas que se congregan o se reúnen. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa congregación o asamblea, llamada por Dios, lavada por Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo místico de Cristo. Por supuesto que la grey o los que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo tienen que congregarse en un lugar, y a este lugar también le llamamos iglesia o templo. Pero en realidad, cuando Jesús venga, no se va a llevar el templo, no se va a llevar la estructura física en la cual se construyó para que allí adorasen a Dios o allí los creyentes pudieran ser capacitados, afirmados y enviados, sino que cuando Jesús viene por segunda vez, viene para llevar a sus redimidos, a aquellos que le entregaron su vida, aquellos que decidieron tomar un compromiso con la cruz de seguir a Cristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Aquellos que, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos viene Jesús a llevar. No es que pertenezcas a una iglesia tradicional o costumbrista, o presbiteriana, o ortodoxa, o evangélica, o de cualquier índole. No, porque la religión no nos salva. Quien salva se llama Jesucristo de Nazaret. Quien te salva se llama Jesucristo el Nazareno, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. La religión no te salva. Lo que te salva es tu relación que tú tengas con Dios, tu relación que tú tengas con tu Creador. No es tu religión, no es de que, mira, ¿sabes qué? Yo soy católico, o yo soy adventista, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy evangélico y ya estoy salvo. Porque hay muchas religiones, podría ser así, muchas religiones que pueden decir, mi religión te va a salvar, pero esa persona o ese grupo o esa institución que te dice, mi religión te va a salvar, no es la verdadera, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida, amor, paz, gozo. Jesucristo es relación con el Padre, porque Jesucristo es el que reconcilia al hombre con Dios. Dios ha estado en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. No es el hombre, no es la institución religiosa, no es la iglesia a la cual tú puedas pertenecer que te va a salvar. Quien te salva se llama Jesucristo de Nazaret, porque su sangre en la cruz la derramó para que tú seas salvo, para que tú seas redimido, seas lavado, seas limpiado, seas santificado, seas justificado y para que tú seas un hijo de Dios.
Y cuando Jesús venga por segunda vez para llevar a su iglesia, va a llevar a aquellos que tienen una relación con Él buena. Y no quiero decir aquí, porque muchos pueden decir, bueno, pero ¿quién tiene una relación buena con Dios? Dios conoce nuestros corazones, así como también Dios sabe nuestras debilidades humanas, pero aún así Dios nos ama y nos demanda obediencia a su palabra. No es de que tú digas, bueno, Dios me ama con todos mis defectos y sigues haciendo lo mismo. Sigues ahí andando ahí en tus locuras. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios hará que seamos hacedores del reino de los cielos. Nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con Dios va a hacer que tengamos un lugar allá arriba. No es tampoco por nuestros sacrificios humanos, sino por nuestra obediencia. Y eso es lo que tenemos que entender. No es por lo que te sacrifiques, porque hay mucha gente que se sacrifica, que no come carne, que no come esto, que no come el otro. Hay mucha gente que guarda este día o el otro día, pero a Dios no le interesa eso, porque a Dios lo que demanda de ti es obediencia. Y Jesús dijo en la cruz del Calvario, cuando Él entregaba su vida por la humanidad, Jesús dijo, consumado es, hecho está. En la cruz Él lo llevó todo. Con su sangre preciosa, Él lo hizo todo lo completó ahí en la cruz. Todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras perversiones y todo lo malo que hayamos hecho. En la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que Jesucristo nos redimió, nos lavó, nos justificó, nos justificó delante de Él. Entonces, no hay ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios por sus obras, o por sus hechos, o por portarse bien. No hay ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios por guardar un día de la semana, o 2 días de la semana, o 3 días de la semana, o por no comer, o comer carne, o no comer carne, o por ser vegetariano, o por ser tal o cual. No, la palabra dice que nosotros somos justificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Somos santificados mediante el cuerpo y la sangre de Jesús. Usted ha sido lavado, ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es por lo que hagas o por lo que hayas hecho. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, Pablo le dijo a los Efesios que no es por obras la salvación, sino por la gracia. Y no es por obras para que nadie se glorie, para que nadie se jacte en su presencia en decir, mira, ¿sabes qué? Yo gané el cielo porque repartí juguetes en Navidad, porque hice una chocolatada. Yo gané el cielo porque cada mes me daba un saco de arroz a los orfanatos o a los asilos. No es por tus bienes materiales, no es por lo que tú hagas, no es por tus riquezas, no es por tus obras, como dice en la palabra, sino es por la fe, por la gracia de Dios, por el don de Dios, porque es un don de Dios la fe. Entonces, mis queridos amigos, cuando Cristo venga por segunda vez, Cristo va a llevar personas redimidas, lavadas, limpiadas, con un compromiso delante de Dios, delante del Padre, con un compromiso de obediencia a Dios. No es por tus sacrificios, vuelvo a repetir. Dice la palabra de Dios en Isaías, en capítulo 15, verso 22, mejor es obedecer que los sacrificios. Nuestra obediencia nos dará la salvación, no es nuestra religiosidad. De repente de creernos santitos en la iglesia y en la calle o en la casa estamos siendo peor que un incrédulo, pegando a la mujer, maltratando a los hijos, emborrachándonos, sacando la vuelta a la pareja o haciendo todo tipo de cosas malas. Quiero decirte que es en base a nuestra obediencia, no es en base a nuestra
religiosidad, porque religiosos en el mundo hay muchos que dicen yo creo en Dios, pero sin embargo no hacen la voluntad de Dios. En Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 9, dice la palabra que Jesús vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otras palabras, para todos aquellos que obedecen el Evangelio, que obedecen la palabra que es la Biblia. Jesús vino a ser el autor de eterna salvación para todos aquellos que han creído en su palabra y que han obedecido a su voz. Es por eso que se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que el hombre conozca las buenas noticias de Dios, conozca que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por toda la humanidad y para darnos la vida eterna. Eso es lo que Dios hizo, enviar a Jesús a este mundo. Y bueno, Pablo dijo en su primera carta a los tesalonicenses con respecto a la segunda venida de Cristo, dijo, tampoco queremos, hermanos, y eso está en el capítulo 4, en el verso 13 hacia adelante. Pablo dijo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual hoy decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, no ignoren acerca de los que duermen, porque había muchos hermanos que sus parientes o sus seres queridos habían muerto. Y le dicen, no ignoren de los que duermen, porque para Dios un muerto, una persona que ha muerto en Cristo, no ha muerto, sino duerme. Eso quiero que lo entienda. Por eso que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, no se preocupen por sus seres queridos, que ellos no están muertos, ellos duermen. Y no como los otros que no tienen esperanza, porque hay mucha gente que no cree en Dios, o hay mucha gente que muere sin esperanza y que muchas veces se hace la pregunta, ¿a dónde me iré? Hay mucha gente que muere y no sabe a dónde se va a ir. O hay mucha gente que siempre se está preguntando, después de muerto, ¿dónde me voy a ir? Pero Pablo le dice a sus hermanos en Cristo, le dice, no tengan cuidado. Ustedes tienen que tener esperanza porque sus parientes duermen. Y duermen, y así como Jesús murió y resucitó, también ellos van a ser resucitados. ¿Cómo es esto? Dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Eso qué quiere decir? Dice que los que han dormido con Cristo y en Cristo, los que le entregaron su vida a Cristo, pues ellos serán levantados primeros para irse con el Señor en las nubes. Y dice la palabra en el verso 15, por lo cual decimos esto en palabras, que nosotros que vivimos, o sea, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, dice, no vamos a adelantar a los que han dormido en Cristo, o sea, a los que han muerto. Ellos serán los primeros en ser levantados y después nosotros, los que vivimos, los que estemos en aquellos tiempos, vamos a ir también juntamente con el Señor para recibirlo al Señor en las nubes. Entonces, eso es lo que la palabra dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, para que lo entiendan mejor, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué te quiero decir, mi querido amigo? Que Cristo viene pronto. Y eso es algo innegable, algo que no se puede negar, algo que no podemos tapar con un dedo. El sol.
Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 14 en el verso 1, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes, crees en Dios, cree también en mí. Es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles y ahora te dice a ti, mi querido amigo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, allá en el cielo hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque Jesús, si no hubiera sido cierto, no lo hubiera dicho. Pero, si no fuera cierto, Jesús lo hubiera dicho. Le hubiera dicho a sus apóstoles, ¿sabes qué? No hay lugar allá. Pero Jesús le dijo a sus apóstoles, hay una morada para ustedes allá arriba en el cielo, y yo voy a ir, y yo voy a preparar lugar para vosotros, dice la palabra, y si me fuere y prepare el lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa de parte de Dios. Esa es la segunda venida de Cristo y el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, pues la primera manifestación va a ser que Jesús llevará a su iglesia. Jesús no va a descender a la tierra todavía, pero allá en el cielo va a recibir a su iglesia. Porque la palabra dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo serán levantados primero y luego los que quedamos seremos arrebatados juntamente con los que durmieron para recibir al Señor en el aire, ahí en las nubes, para recibir al Señor y para estar junto con Él. La segunda venida de Cristo es una promesa de Jesús, una promesa de parte de Dios. Él viene para llevar a sus redimidos, Él viene para llevar a su iglesia. Y no es un juego. Tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos sobre las señales que vendrían antes de su venida. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 24, del verso 4 hacia adelante, usted ahí en su Biblia puede leer y pueden darse cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No sé en qué parte, en Brasil o en otro lugar, apareció un hombre que decía que le decía a la gente que él era el Cristo encarnado, un mentiroso. Dice la palabra, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todas estas cosas están sucediendo en el mundo entero. Hay rumores de guerra, hay guerras, hay disturbios, hay de todo. Dice la palabra, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Son cosas que están sucediendo. Y habrá pestes y hambres, son cosas que están pasando muy seguidas. De repente usted puede decir, eso siempre ha habido. Sí, siempre ha habido, pero ahora hay más. Ahora hay más, ahora se está incrementando más las epidemias, más las pestes y enfermedades nuevas, desconocidas y muy mortales están apareciendo. Y hay terremotos. Usted puede decir de repente, pero si terremotos siempre ha habido. Sí, pero ahora se están incrementando más y más los terremotos. En diferentes países, lugares, hay muchos terremotos que están llevando muchas vidas al precipicio. Mucha gente está muriendo sin Cristo en diferentes lugares. Dice la palabra que todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas partes por causa de mi nombre. Se está viendo en algunos países del Oriente que muchos cristianos están siendo decapitados, están siendo muertos por la causa de Cristo, porque no quieren negar el nombre de Dios. Dice también, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Esto qué quiere decir? Que la apostasía en la iglesia está comenzando prácticamente en su apogeo. Hay mucha gente que sale de una iglesia y se va a otra y comienza a blasfemar de Dios. Hay mucha gente que comienza a formar sus propias iglesias sin que hayan sido llamados o sin que hayan sido enviados, y van y forman su iglesia. ¿Por qué? Porque no están en la obediencia de Dios y están viviendo prácticamente en la oscuridad y quieren hacer
su voluntad y no la de Dios. Y dice la palabra, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se está enfriando. En estos últimos tiempos hay mucha gente que ya no tiene compasión por los demás. Hay mucha gente que ya no siente amor por los demás. Hay mucha gente que no se apiada, que no tiene misericordia por el dolor ajeno. Y eso es lo que se está viendo en estos últimos tiempos de nuestra vida cristiana, de lo que Jesús anunció, que estas señales serían las que íbamos a ver antes de su segunda venida. Y la maldad se está multiplicando. El amor de muchos se está enfriando. Hay mucha gente que está abandonando a sus hijos a sus padres. Hay falta de amor, falta de perdón. Todo esto porque el amor se ha enfriado. Pero dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hay algo muy importante que tienes que conocer, que la Biblia dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio de Jesucristo se está predicando ya en muchas partes del mundo. Y antes el evangelio pues no tenía tanto alcance, pero ahora el evangelio ha llegado a un alcance tan grande que se podría decir que casi el 95% a 99% de los países están siendo evangelizados. Inclusive países que eran imposible llevar la palabra, pero que ahora está llegando el evangelio de Jesús. La pregunta es, ¿estamos viviendo estas señales? Jesús dijo que estas señales son las que seguirán antes de mi venida. Usted tiene que analizarlo. Pablo dijo que habrán tiempos difíciles o peligrosos antes de la venida de Cristo. El hombre sería avaro, vanaglorioso, soberbio, orgulloso, altivo, sería desobediente a sus padres, impío, amador de los deleites más que de Dios. El hombre sería aborrecedor de lo bueno. A lo bueno llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno. Y estamos viendo que en estos últimos tiempos lo que Dios aborrece, como la idolatría, la hechicería, la brujería, el homosexualismo, hay mucha gente que lo que Dios aborrece le está llamando bueno. No es bueno, no es malo, es bueno que la gente pues se una con alguien que sea de su mismo sexo porque se aman y ponen el nombre de Dios todavía para justificar su extravío. Eso es lo que está pasando. Y Jesús mismo dijo que así como en los tiempos de Lot, o así como en Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que en Sodoma y Gomorra, en aquellas ciudades que fueron destruidas por Dios con fuego, en esas ciudades había mucha perversión sexual, había mucha perversión, mucha maldad. La maldad que llegó al extremo que Dios decidió destruir estas ciudades, pues prácticamente estas señales que Jesús también dijo acerca de Sodoma y Gomorra, pues se están viendo en estos últimos tiempos. Estamos viendo muchas naciones, muchos países, que sus gobernantes y sus autoridades que los representan como congresistas y tantas cosas por el estilo, están aprobando leyes a favor del matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo, y ahora ya quieren aprobar la ley a favor del aborto y tantas cosas por el estilo, que la Biblia dice, que la Biblia habla que Dios aborrece. Entonces, mi querido amigo, la pregunta es, ¿estamos listos para irnos con el Señor? La pregunta es, ¿será que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Y será que nos estamos preparando para irnos con Dios, para recibir al Señor Jesús en el aire, o para tener parte en el arrebatamiento de la iglesia? Jesús nos dio una enseñanza muy hermosa en los evangelios acerca de una parábola de las 10 vírgenes. Acerca de 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿En cuál de estos dos grupos estamos? En el de las prudentes, que se prepararon
llenando su lámpara con aceite, y el aceite representa las oraciones, representa la santidad, la obediencia, la fidelidad y la lealtad a Dios. O estamos en el de las insensatas, en este grupo de las insensatas, que representan a las necias, que representan a la religiosidad, que desprecian la salvación de Dios, que representa a la religiosidad, en donde muchas veces hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero está practicando lo que Dios aborrece. Idolatría, homosexualismo, hechicería, rebeldía, está practicando borracheras, orgias, está practicando la ira, el enojo, el andar en pleitos, robando, matando, adulterando, fornicando, haciendo todo lo malo. Y diciendo, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ese grupo son el grupo de los insensatos o de las insensatas, el grupo de los religiosos, que dicen yo creo en Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Cuando venga Jesucristo para llevar a su iglesia, a su novia, pues entonces no se va a llevar a aquellas insensatas, no va a llevar a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Lamentablemente no los va a llevar, porque en el cielo no hereda violencia, ni corrupción, ni el pecado hereda el cielo. Si tú vas al cielo, vas porque has sido redimido, santificado y justificado delante de Dios con la sangre de Jesucristo el Cordero. Así es que Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 1, porque es justo delante de Dios pagar con sufrimiento a los que os hacen sufrir. Y a vosotros que sois atribulados, o a vosotros que estáis sufriendo, Dios dará reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, y en llama de fuego dará retribución a los que no conocieron a Dios. Dará castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, a los cuales, dice la palabra, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo viene pronto para llevar a su iglesia, para llevar a sus redimidos. Y si es que no estamos preparados, no nos iremos con Él. Por más que lloremos, por más que gritemos, por más que saltemos o brinquemos, no nos iremos con Él, porque hay un tiempo de nuestra visitación, y es el tiempo cuando Jesucristo viene a nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Salvador, y es allí donde somos justificados, lavados, redimidos, comprados por la sangre de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Es allí en donde nosotros hacemos el pacto y el compromiso con Dios para serles fieles y leales, por más que hayan situaciones difíciles en nuestra vida, por más que hayan sufrimientos, por más que hayan persecuciones. Si usted está agarrado de Cristo o si usted tiene a Cristo en su corazón, no tiene por qué temer, porque la palabra dice que Dios nos dará, en Cristo nos dará consuelo. Dios en Cristo nos dará consolación. Y eso es lo que Dios va a hacer en Cristo. Cristo viene pronto para llevar a su iglesia, y si es que no estás preparado, no te irás con Él. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si usted ha sentido que Dios hablaba a su vida, haga una corta oración conmigo y diga: Señor Jesús, he entendido que tú vienes pronto para llevar a tu iglesia, y reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que muchas veces no he obedecido a tu evangelio ni a tu palabra. Te pido perdón en el nombre de Jesús, Padre, y te pido que me laves, me limpies con la sangre de Jesús, y te pido que hagas de mí una nueva criatura, una mejor persona hasta tu venida. Te pido que me ayudes a ser fiel y leal para que pueda tener parte contigo cuando tú vengas por segunda vez para el rapto de tu iglesia. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.